Shabbat Shalom, bienvenidos a la comunidad Bene Adon Olam, el estudio de la Parashá de esta semana. Que veremos, ¿cierto? Será Parashat Kitizá. ¿Qué significa cuando tomes un censo, cuando hagas un censo? En esta porción, ¿cierto? Se ven algunos de los episodios también más clásicos de la Torá. Uno le llama clásico, pero bueno, no son quizás los mejores momentos, pero en parte sí, en parte no. Es uno de los momentos, ¿cierto?, que se estudian en esta porción donde el pueblo podríamos decir que está más cerca, ¿cierto?, de la voluntad divina, habiendo salido del Sinaí, ¿cierto?, recibido la Torá, recibido también la Kejuná, el sacerdocio, el servicio del tabernáculo, su presencia. Hay momentos, ¿cierto?, muy buenos. Construcción de cosas sagradas, ¿cierto?, los elementos, eh, con los que se servía, pero también tiene allí, como aparece en la imagen, el llamado en hebreo Het Haegel, el pecado del becerro, el Het Haegel. Entonces, ese episodio es muy triste, muy triste. Ayer, ¿cierto? Nuestro hermano Natanael nos hablaba un poco de este tema. Cómo, ¿cierto? El pueblo de Israel al salir hace no mucho, ¿cierto? De ver todos esos milagros, de recibir la Torá, ¿cómo es que terminan, cierto, haciendo algo como esto? Bueno, ahí, cierto, hay un elemento que es interesante mencionar. ¿Realmente ellos cambiaron a Dios o no? ¿Qué dice la Torá? En realidad la Torá no dice que ellos cambiaron a Dios, sino que quisieron adorarlo a través, cierto, de este cerro de oro. No es que ellos hayan cambiado a Dios. Y ahí, cierto, nos podríamos hacer muchas preguntas o cuestionamientos también, porque a veces decimos servir a Dios de formas que tal vez no se le debe servir a Él o no se le puede servir a Él. Y la Torá estipula, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, sobre todo en estas porciones, que servir a Dios de cualquier manera no sirve. Tiene que ser de la manera en que Él mandó, o de la manera en que Él prescribió, de la forma en la que había que acercarse, y no de cualquier manera, ni cualquier forma, a través de cualquier imagen. Él ya había dicho, ¿cierto?, que el pueblo no debía hacer imágenes para adorarle a Él, porque ya era, ¿cierto?, una de las costumbres de la época, hacer imágenes de Dios para adorarlo. No es que hayan cambiado quizás de Dios, sino simplemente crear una imagen, pero eso es, a la luz de toda la Torá, idolatría. Así que bueno, eso nos deja a nosotros un gran punto siempre en esta parashá de realmente cómo debemos servirle a Él, porque hay cosas que no se puede hacer cuando uno le sirve a Él, o no simplemente no puede forzar muchas cosas. Bueno, ahí está la imagen del Het Haegel. Bueno, aquí la Torá comienza, ¿cierto? Así, como ahí pueden ver, los estudiosos, ¿cierto? Los estudiantes de hebreo. Dice, Vaidaber Hashem al Moshe, Lemor. Kitizá et rosh, bene Israel ifkudeihem, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקודותם, ולא יהיה בהם נגף בפקודותם. Dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, cuando hagas el censo, cuando alces la cabeza de los hijos de Israel, cada uno, dice, deberá pagar al Señor rescate, kofer, o kofer, por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Este es el inicio de la porción semanal, que bueno, tratará, ¿cierto?, de este censo, que en verdad ayer explicó muy bien Natanael como el aspecto general de qué es lo que pasa, ¿cierto? Hay un mandato de no contar a los hijos de Israel, y se debe, ¿cierto?, también a que se dice en la Torá que su descendencia sería incontable. Por lo tanto, no se puede contar. Es tan sencillo como eso. Entonces, es una contrariedad en el fondo. El Eterno dice va a ser incontable, pero a la vez hay una cuenta. Bueno, es el elemento más básico para entender. De todas maneras, quiero mencionar algo al respecto de eso. Y también de hoy día que es el Shabbat Pará, que es
el Shabbat de la vaca roja, que se leyó, ¿cierto? En el libro de Números. Entonces, bueno, los temas que se tratan en esta porción, como ya aparece, son los de el censo, que debían pagarse en Mahatzit Hashekel, medio ciclo, o medio shekel, ¿cierto? Para este conteo. Cada uno, ¿cierto? Daría medio ciclo para ser contado. Luego se relata, ¿cierto? La hechura de la fuente de bronce. Luego, ¿cierto? La hechura también del aceite de la unción y el incienso. Luego se habla, ¿cierto? Sobre Betzalel y Oholiab, dos hábiles artesanos que ejecutaron, ¿cierto? Parte de los elementos sagrados del Mishkan. Muy hábiles, ¿cierto? Llenos de el Espíritu del Señor, ¿cierto? Sobre sus vidas. Para la creatividad, para la obra de artífice. Luego se menciona nuevamente el tema del Shabbat. Eh, el Shabbat se menciona, la verdad es que bastantes veces en este libro, en diferentes contextos, y siempre hay colocado, ¿cierto? Ahí el Shabbat como algo importante, ¿cierto? Bueno, por ahí hay varias cosas en cuanto a por qué se inserta el Shabbat en esta porción. Pero bueno, em, vamos a ir comentando algunas cosas. Luego se viene, como les decía, el becerro de oro. Lamentable episodio. Moshe, luego, ¿cierto? Volviendo a ver cara a cara al Eterno. Y luego, nuevamente, se da el decálogo, ¿cierto? O las Aseret Advarim, las 12 palabras, 12 enunciados. En la segunda, en el segundo conjunto de tablas. Llamadas en hebreo Lujot. Lujot Avanim. Así que bien. Ese es los temas que trata la parashá. Son bastantes los temas. La verdad es que es bastante larga la porción para leerla. A diferencia de otras porciones, nos referimos. Pero bueno, veamos. Antes de hablar de eso un poco, quiero mencionar que hoy día, ¿cierto? Se ha leído una porción especial llamada Pará. El Shabbat Pará. Pará, ¿cierto? Hace alusión a la vaca roja, vaca alazana, vaca bermeja y todos los nombres que lleva en diferentes Biblias. Y donde se leyó que dice, este es el decreto de la Torá que Hashem ha ordenado diciendo habla a los hijos de Israel, y te llevarán una vaca completamente roja que no tenga defecto, sobre la cual no ha venido un yugo sobre ella. Entonces, esto, ¿cierto? Este precepto de la Torá es llamado una juká, un decreto, ¿cierto? De la Torá, que no es comprensible, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay una paradoja, ¿cierto? Detrás de esto. Y es que aquellos, ¿cierto? Que estaban involucrados en la preparación de la ceniza, ¿cierto? Del sacrificio de la vaca roja, se contaminaban. Pero ellos hacían ese acto para purificar a otros. O sea, cuando ejecutaban este sacrificio, lo que se buscaba, ¿cierto? Era que personas que estaban ritualmente impuras volvieran a estar puras. Pero los que preparaban esto se impurificaban con esto mismo. Entonces, por un lado, unos se purificaban y por el otro lado, otros se contaminaban. Em, y eso, la verdad es que es una paradoja, un conflicto. Así que, bueno, hay la acción de por qué se utilizaba esta vaca roja o las cenizas de ella para purificar era cuando alguien, cierto, se había contaminado con algún muerto, con un muerto. Entonces, se llevaba a cabo eso para volver a ponerlo en una condición de ritualmente puro, cuando alguien había entrado en contacto con ese cadáver, un cadáver. Ahora, ¿por qué se lee en esta semana? Porque viene la fiesta de Pesaj. Y para antes de Pesaj se debe purificar. De hecho, antes, ¿cierto? De la fiesta, se instituyó, ¿cierto? En la época de Jerusalén, cuando todavía estaba en pie el templo también, que antes de llegar a Jerusalén, la gente, el pueblo, ¿cierto? Por esta época se empezaba a purificar. Justamente para llegar, ¿cierto? Ritualmente apto para acercarse al templo en ese entonces. Entonces, coincidentemente también,
Es bastante interesante esta lectura porque también leemos, ¿cierto? En la Torá, perdón, perdón, en la Haftará, en el libro de Ezequiel que hemos leído en este día, algo cierto que es muy interesante. La verdad está muy relacionado con la lectura de la Parashat Pará, de la vaca roja, donde dice, ¿cierto? De la casa de Israel así ha dicho el Señor, Adonai, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes, a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre los pueblos, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Sabrán las gentes que yo soy Adonai, dice el Señor, Adonai, Elohim, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras, os traeré a vuestro país. Y luego dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Uno de los problemas que vemos, ¿cierto?, en esta porción es justamente ese. Leemos en esta semana que habían inmundicias o habían impurezas, ¿cierto?, en el pueblo. Y para acercarse a él, sobre todo en época de las fiestas, debían estar el pueblo todo, ¿cierto?, ritualmente puros. ¿Y cómo se hacía eso? Se rociaba también de estas cenizas, ¿cierto?, hacia las personas que se habían contaminado. Y luego dice, seréis limpiados de vuestras inmundicias, os haré agua, dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, guardaréis mis derechos para que los pongáis por obra, etc. Entonces, todas estas lecturas, ¿cierto?, nos hablan de algo similar realmente. Ahora, dijimos, ¿cierto?, que este escenario donde el pueblo se tenía que purificar era porque venía la fiesta y ellos debían ir a Jerusalén. Pero nosotros nos debemos preguntar, ¿por qué entonces existe este tipo de purificación en contacto con la muerte? Entonces, el punto que tenemos que nosotros reflexionar, que es lo que hacen, ¿cierto?, los sabios en el judaísmo, es por qué es necesario esto. ¿Por qué no importa solamente, por ejemplo, lo interno de nuestra vida? No, lo que está en el corazón, en los pensamientos. ¿Por qué también importa la pureza ritual física? ¿Dónde, dónde es que es contado el pecado? ¿Por algo físico o por algo que está adentro, ¿cierto? En el corazón, en los pensamientos. ¿Tenemos libre albedrío realmente? ¿Podríamos nosotros alcanzar a realizar la Torá o todo lo que el Eterno nos mandó cuando estamos sujetos, ¿cierto?, a la carne y la carne muere? Y como dice este mandamiento que debían purificar, ¿cierto?, a las personas que tocaban a un muerto porque se contaminaban. O sea, la muerte es contaminación. ¿Cómo podríamos nosotros vivir una vida, ¿cierto?, digamos, santa, elevada, sin impurezas, si en realidad este cuerpo va a morir? Este cuerpo morirá, tocará algún muerto o simplemente morirá. ¿Podríamos llegar a someter todas las cosas solamente por el pensamiento ético y moral, el libre albedrío, llevarlo por el camino de Dios, ¿cierto? Y de los buenos atributos que Él tiene. O solamente no hay nada que hacer, el destino de todos es el mismo, la muerte, el cuerpo muere, se contamina y ya. Bueno, la verdad es que este es un tema que se discute bastante interesante, porque el tema de Jirah Hofshi, se llama en hebreo la libre elección, es un tema moral. Para nosotros, ¿cierto? Como creyentes, la libre elección se enfrenta a un problema moral. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer lo que quiero, o decir lo que quiero, o hacer lo que sea cuando quiera. Hay un problema moral. Yo me enfrento en mis decisiones a saber de que algo está bien o que está mal. Entonces, el libre albedrío obviamente no es tan libre en cuanto a que podamos escoger lo que sea.
pero sí es libre en que podemos tomar la decisión de escoger entre algunas opciones. El asunto es, si la Torá nos dice que en realidad la contaminación se lleva a cabo por el cuerpo, por algo físico, ¿qué sentido tendría entonces nosotros dedicarnos a una ley moral, a una ley, cierto, que va del pensamiento a la elección, si finalmente también nos vamos a contaminar y vamos a morir, o nuestro cuerpo muere? Si no podemos evitar eso, realmente, ¿es lo más importante la moral? Lo que nos exige, de lo que nos exige la Torá. Bueno, la verdad es que es difícil de mencionar así como a grandes rasgos, porque se ven enfrentados estos dos aspectos de nuestra vida, por el aspecto físico y el aspecto más interno, espiritual, de pensamiento quizás. Entonces, hay cosas que no podemos evitar, pero podríamos llegar a tratar de comprender. Ahora, entonces el pecado, tenemos que entender nosotros que no solamente se relaciona con la muerte, sino con la contaminación. Y eso es lo que nos plantea la Torá. No es solamente el hecho de morir o algo físico lo que trae el pecado, ¿cierto? No es porque estamos destinados a morir, porque todos pecamos y estamos destituidos y lo que finalmente eh, llegaremos a tener en nuestra vida, hipotéticamente, ¿cierto? Sería la muerte, porque todos pecamos. Sino que también está relacionada el pecado con la contaminación. Y eso es lo que nos trae como principio la vaca roja. Y a su vez está relacionado directamente con la muerte. Entonces, debido a que una persona está encadenada a sus deseos, ¿cierto? A sus pasiones, muchas veces pierde el control de sus acciones. Y el control espiritual, el control del timón, ¿cierto? Que nos lleva a la libre elección, que nos enfrenta, ¿cierto? Moralmente a qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces somos arrastrados, ¿cierto? Muchas veces por nuestros deseos, dominando esa parte espiritual de nuestra vida. Así que la parte más significativa de nuestra vida para nosotros, que es la parte espiritual, en ese momento es asesinada. Es como que muere. Cuando somos dejados, cuando somos dejados de llevar por nuestros deseos, pasiones, realmente llevamos como por delante también a nuestra vida espiritual y también eso provoca una muerte. Entonces, este es como el principio que hay detrás. El asunto es que cuando realmente llevamos acciones con nuestra propia vida, que son acciones, por así decirlas, de muerte, obras muertas, ¿no? Que se le llaman el Brit Hadashah, finalmente nuestro espíritu también muere. Entonces también el pecado está relacionado con lo físico y con la muerte a su vez. Permiso. Por lo tanto, cuando el Eterno perdona, ¿cierto? Los pecados de las personas, o del hombre, de todos nosotros, hombres, mujeres, ¿cierto? Todos. Él debe colocar, como decía el Haftará, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer allí es imbuir pureza ritual en nuestra vida. Ya que el estado, ¿cierto?, de nuestra vida cuando pecamos es de muerte, pero la muerte es espiritual y que arrastra también una muerte física. Y a su vez también la muerte física arrastra, ¿cierto? O está asociada a la muerte también espiritual. Entonces, al entrar en contacto con la muerte física, inmediatamente nuestra parte espiritual también queda afectada. Entonces es necesario que la persona que haya tocado, ¿cierto?, un muerto o se haya contaminado, se haya impurificado, tenga que retomar, ¿cierto?, la pureza ritual a través de este sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que necesita nuevamente es imbuir pureza. Cuando la Escritura y el Eterno dijo que Él pondría un corazón nuevo, un espíritu nuevo en nuestras vidas, está diciendo que Él pondría pureza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón contaminado está muerto, ¿cierto? Porque nuestro espíritu contaminado está muerto, está asociado a la muerte. Necesita revivir de alguna manera. Y la manera en que se determina que ha revivido, ha resucitado o está en una condición adecuada es que esté puro. Y para que esté puro no hay otra opción sino poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Una persona que no reciba en el fondo un corazón nuevo, un espíritu nuevo,
podemos decir que todavía está sujeto, ¿cierto? Eh, a sus pasiones, al pecado que a la vez lo conduce a la muerte y a la contaminación. Y todo eso lo arrastra de por vida. Entonces su elección siempre va a estar sujeta, ¿cierto? Su elección espiritual a algo que está físico, a una contaminación física. Y allí hay un ciclo que vuelve y vuelve y vuelve. Pero la persona cuando es sacada de esa contaminación y viene a un estado de pureza, en ese momento podemos decir que ha vuelto a la vida, que tiene vida y no está asociado con la muerte. Por lo tanto, una persona viva que tiene pureza, ¿cierto? En su vida, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, puede hacer con su cuerpo lo que él quiera, sujetado, ¿cierto? A lo espiritual. Porque es una herramienta para lo más principal que es, digamos, nuestra alma. ¿Cierto? En el judaísmo siempre se menciona que lo más importante de nosotros es el alma, no es el cuerpo. Hay quien dice que el cuerpo es más grande, que es lo que más importa y que es lo que hay que saciar y darle atención, pero en realidad nosotros sabemos que es el alma. Por lo tanto, el alma puede utilizar el cuerpo de la mejor manera que le parezca, cuando está en un estado de pureza, en un estado ritual puro. Pero cuando no es así, el alma es arrastrada por los deseos de la carne. El Cuando el pecador, ¿cierto?, se regenera a través del Espíritu, ¿cierto?, nuevo que el Eterno coloca, vuelve, ¿cierto?, a un estado de pureza. Y una vez más, ¿cierto?, es el estado, se une al estado de los vivos y de los libres. Esto es lo que explican, ¿cierto?, lo que explica el Hazón Amikra, comentarista, de la Torá, en este caso. Está comentando esta para allá. Así que ahí, ¿cierto? En el tema de la vaca roja se asocia un poco con nuestra para allá, realmente. Porque la única manera de obtener una pureza para servir a Dios, un corazón, una correcta manera de servirle a Él vivos y no muertos, es a través de una pureza, un estado de pureza. ¿Y cómo se consigue el estado de pureza? Como hemos leído, a través de un espíritu nuevo, un corazón nuevo, un corazón circuncidado, un cierto como leímos en la Haftará. No hay otra manera. Tiene que quitarse, ¿cierto?, esa contaminación que está asociada a la muerte de nuestra vida, para que podamos andar en libertad, finalmente. No hay manera de vivir libres si no es quitada la impureza de nuestros corazones. Y el tema de la vaca alazana o la vaca roja nos explica este tema. La paradoja de la vida y de la muerte, de la pureza y de la impureza. Al que ministra, ¿cierto?, todo esto de la vaca roja para el impuro, le impurifica. Pero a quien se le ministra, le purifica. Y es una paradoja realmente. La vida, ¿cierto? Es así. Está tocando entre la muerte y la vida. Está a un paso de ser algo que contamina o algo que purifica. Entonces, esa delgada línea que se ve aquí en la parashá Pará, es una línea, ¿cierto?, que también está en nuestra vida, entre lo espiritual y lo carnal. Y está ahí siempre, hay una lucha que se está viviendo. Entre ser personas que se vivan conforme a lo espiritual y utilicen su libre albedrío conforme a ello, o que no lo utilicen bien y simplemente se dejen guiar por las pasiones de lo físico. Y se amarren por lo tanto a la muerte, porque lo físico muere, pero el alma es eterna. El alma perdura, digamos, perdura, ¿cierto? Es algo que el Eterno ha puesto, como dice el Salmo, eternidad en los corazones de las personas, de todos nosotros. Así que bueno, ahí tenemos un punto de la para allá, que es para asociarlo también a lo que vamos a ver ahora. Eh, bueno, solamente para mencionar el censo del Mahatzita Shekel, era, ¿cierto?, un pago por el rescate, como decía ahí, de cada alma, de cada persona, para ser contabilizado, ¿cierto? Era para evitar las plagas. Esto se me fue. Evitar las plagas. Al censar se daba medio ciclo. Todos los mayores de 20 años no debían aumentar ni disminuirlo el que fuera pobre. Aumentarlo el que fuera rico y disminuirlo el que fuera pobre. Y se utilizó finalmente para hacer las basas del Mishkan. En la siguiente porción, ¿cierto? Se ve en qué se utilizó este medio ciclo. Las basas del Mishkan. Así que eso fue el censo.
Hay una cosa interesante que mencioné en alguna otra oportunidad, que es la palabra Mahatzit. Y es un comentario bien como interesante, bien bonito, que realmente cómo se compone esta palabra Mahatzit en hebreo. Y ahí, ¿cierto? Ustedes están viendo, en efecto, ¿cierto? La pantalla, donde Mahatzit está ahí como con varias letras, ¿cierto? Está con letras rojas, letras verdes y una letra azul en el medio. ¿Qué representa eso? Allí aparece, ¿cierto? En el texto Met. Si uno toma las palabras de los rincones, ¿cierto? De la palabra Mahatzit es muerte, muerto. Met significa una persona que está muerta. Luego si toma las palabras que siguen, ¿cierto? A los extremos, toma la Het y la Yod y dice Hay, que es vivo. Y al medio, ¿cierto? Está la letra Tzade o Sadik, que significa justo. Y hay algo bien interesante ahí también como que comentan los sabios en cuanto a esta letra, que está, ¿cierto? En esta contabilización como intrínseca. Realmente es lo que estamos hablando, de hecho. Cómo lo que nos rodea, ¿cierto? Es la muerte. Pero cómo a lo que se aferra el justo, ¿cierto? La tzade o la tzadik, la letra del medio, es la vida. El justo se aferra a la vida, pero tiene un entorno de muerte. Y de todo esto es una paradoja, realmente. Es una paradoja porque la lucha, ¿cierto? Del tzadik es siempre ver por la vida. Pero como dice el Eterno, yo puse delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y el tzadik se ve rodeado por todo esto. Pero cuando el justo, ¿cierto? Se rodea por la vida, como en esta palabra mahatzit, lo que está, ¿cierto? Más allá de él, lo puede contener, que es la muerte. Y todo el pueblo, ¿cierto? Al hacer este acto de mahatzit a shekel, cuando dice que iba a haber una plaga en el fondo si se realizaba un conteo, finalmente es contenido. ¿Por qué? Porque el justo, ¿cierto? Se aferra a la vida. Para que no haya muerte, no haya plaga, no haya maledicencia en medio del pueblo. Cuando el justo, ¿cierto? Opera en medio del pueblo, cuando la persona o el pueblo, ¿cierto? Hace la justicia, vela y escoge por la vida, es contenida la maldición, es contenida, ¿cierto? Lo negativo que pueda venir a la vida de las personas. Entonces se cumple el propósito, pero el justo siempre está luchando allí. Entonces Mahatzit, ese medio, es como la labor de cada Bnei Israel, de cada hijo de Israel, realmente. Es de estar apegado a la vida, el justo apegarse a la vida, apegarse, ¿cierto?, a lo que el Eterno nos ha mandado a hacer. Ser parte de las bases del Mishkan, ser una parte, ¿cierto?, de ahí, intrínseca de lo que el Eterno hace en nuestra vida. Entonces esta palabra era bien interesante en ese sentido. ¿Cómo se puede formar la palabra muerto, la palabra vivo, Hay, y la palabra justo? Aquí. Hay una lucha aquí que se está llevando a cabo. Luego, ¿cierto? Tenemos el pecado del becerro de oro, donde dice el pueblo vio a Moshe que tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo y dijeron, ahí, levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dijo el pueblo. Israel estaba desesperado porque no vio descender a Moshe. Israel es comparado en esa oportunidad en la Torá con una novia adúltera. Perdón, por los sabios realmente, se mencionó ayer también en un comentario. Comparado con una mujer, con una novia, ¿cierto? Que apenas se casó, está, ¿cierto? En la jupá, realizando completando, ¿cierto? El casamiento, inmediatamente engaña a su marido. O sea, ¿cierto? Hay un adulterio inmediato, inmediatamente. Así es visto este pecado. O sea, es bastante serio. En Egipto, recordemos que los becerros eran dioses. O sea, por lo tanto, parte, ¿cierto?, de esta costumbre era costumbre egipcia. Algo que todavía se había arraigado en medio del pueblo de Israel. No decimos que de todos, porque no todos participaron, pero sí, si es que aún hubiese sido una minoría, todos participaron. Porque nadie fue capaz de detener eso,
oponerse, ¿cierto? O oponerse en ese momento. Esto se constituyó en una Avodah Zará, un servicio extraño. Recordemos que más adelante Jeroboam, ¿cierto? También hace 2 becerros de oro para las 2 casas de Israel. O sea, se establece también pues, como uno para cada uno, ¿cierto? Eh, Siempre hubo una tendencia a que cada parte del pueblo, el norte, el sur o quien sea, tuviera como su manera de acercarse a Dios. Pero hubo reyes que la verdad fueron lamentables y llevaron al camino por este error más de una vez. No solamente ocurrió en el desierto, sino que varias veces ocurrió. Leví, ¿cierto? No entró en esta idolatría y por lo tanto, y luego, ¿cierto? Vengó la ira del Eterno. Algunas profecías que se mencionan en esta parasha. Yeshua, ¿cierto? Pagaría el precio de cada uno del medio shekel para hacernos parte de su templo celestial. Esto es interesante, ¿no? Porque la Brit Hadashah nos menciona en el libro de Revelaciones realmente que parte del templo somos nosotros, son los creyentes. ¿Y dónde fue utilizado el Mahatzita shekel? En las basas del Mishkan. Hay cierto una ofrenda, hay cierto un diezmo, como era el medio ciclo, que fue utilizado para que cada uno estuviera ahí y se hiciera partícipe del Mishkan. Así también, todos nosotros, como está escrito, participaremos, ¿cierto? Dios mediante, que era Él, en el templo celestial. Seremos contados entre ellos, cuando demos también nuestro aporte. Cuando nos aferremos a la vida, ¿cierto? Y podamos vencer la muerte con el espíritu que nos ha dado Él para mantenernos en la pureza. Recordemos también que en esta porción se nos recuerda que Moshe, ¿cierto? Nuevamente para buscar las tablas del pacto, estuvo 40 días y 40 noches. Y vemos también a Yeshua, ¿cierto? Estando 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Se le ve como para recibir nuevamente una renovación de la Torá. Que ojo, no era otro contenido, sino que era un conjunto. La presentación de la Torá. Esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que nos vino a traer, cierto, Yeshua? ¿Una Torá diferente? No. Vino a traer la Torá, pero con una presentación diferente. Ahora tú vas a tener, cierto, espíritu que va a garantizar este cumplimiento. Ahora tú vas a recibir ciertos estos atributos, estos frutos del espíritu, para que puedas guardar la Torá. Entonces Yeshua como un segundo Moshe en este sentido se le ve de esta manera. Subiendo a buscar la voluntad del Padre, hablando con Él, y bajando, ¿cierto? Con un conjunto de Torá de instrucción renovada para el pueblo. No una diferente, sino una nueva presentación para el pueblo. Yeshua roció también de su sangre para santificar las cosas santas de los cielos y santificar a los que le santifican, como es el libro de Hebreos. Él también dice, como dice la escritura, yo rociaré. Él también hace este acto, ¿cierto? El Mesías, para purificar a su pueblo y a todos, ¿cierto? Y también para purificar el templo celestial. El segundo pacto es un pacto de luz, así como Moshe resplandecía ante los hijos de Israel. Recordamos en esta porción también que Moshe cuando desciende, dice que su rostro resplandecía. Aunque la palabra que se utiliza ahí en hebreo, según contexto, le colocan que es como de luz. Pero si se leen en otras partes de la escritura, esa palabra que se utiliza allí es la palabra prácticamente que significa resplandecer, pero también significa cuerno. Si alguna vez alguien vio una imagen de Moisés como con cuernos, es por esto. Es porque la Torá aquí plantea que tenía cuernos. Esa es una de las traducciones. Claro, otra traducción que solemos nosotros leer es que su rostro resplandecía, pero el texto podría leerse perfectamente con que tenía cuernos. Y en la Torá se mencionan los cuernos como, ¿qué es lo que representaban los cuernos? Por ejemplo, ¿quién se colocaba cuernos? Si alguno ha visto alguna película, es algo como típico, representa fuerza, autoridad, reinado. Representa, ¿cierto?, un poder especial. En la antigüedad, sobre todo en esa época, una persona que dice como que le salía algo o que
podría leerse, repito, como que brillaba su rostro, pero también podría leerse perfectamente como que él tenía un cuerno. Le hubiese salido como algo, ¿cierto? Que sobresalía de él. Al menos en ese momento, ¿cierto? Entonces, se interpreta que él tenía una autoridad en ese momento cuando desciende. Él bajó con la misma inspiración divina, hablando cara a cara con el Eterno, él recibió en el fondo una nueva, una nueva autoridad también sobre el pueblo, una nueva revelación, algo más profundo. El cuerno representaba eso, los reyes en la antigüedad se hacían coronas. De hecho, las coronas que nosotros vemos, conocemos, que son así, ¿cierto? Tienen pequeños cuernos. Y es por esto mismo. En la antigüedad, ¿cierto? Se usaba esta figura como una corona en el fondo. Entonces Moshe es visto en esta ocasión como coronado en el fondo. Eso se está diciendo, en otras palabras, como para nosotros entender. Moshe desciende coronado del monte Sinai luego de haber hablado. Es un acto de autoridad. Entonces también podemos ver un reflejo similar, ¿no? Al Mesías, luego, posteriormente. Cuando es cierto, bueno, a él se dice que él resplandecía también, pero es una figura de coronación. Al menos en la época antigua eso es lo que representaba, lo que aquí se está hablando. Desciende nuevamente de una manera diferente, resplandeciente, y esa misma palabra representa la palabra cuerno, que habla de una coronación. Aquel cierto que se acerca a Shem tanto como eso, recibe en el fondo la autoridad o una corona de parte de él. La corona, ¿cierto? Podríamos decir de la Torá, la corona de acercarse a él. Ese mismo objetivo, ¿cierto? Es lo que podríamos buscar en Génesis 1, que él dio al hombre o a las personas, ¿cierto? A la humanidad una autoridad para sojuzgar, para reinar. Él busca que el hombre también consiga, ¿cierto? La humanidad consiga una autoridad. Y él ha querido dársela, ¿cierto? A la humanidad. Pero nosotros la rechazamos y buscamos nuestro propio camino, nuestra propia autoridad. Pero aquella persona que realmente sigue el camino de él, su voluntad, se acerca a él, busca de él, de la Torá, la corona de la Torá que recibió Moshe, puede llegar a ser coronado, ¿cierto? Y conseguir ese beneficio, esa autoridad de parte de él. Y ser, como dice nuestro hermano Sergio, un grande de la Torá, realmente. Así que vemos a Moshe descender con esta corona, este entendimiento de corona, ¿cierto? De cómo él bajó y luego leímos también de la historia, bueno, la transfiguración del Mesías, por ejemplo. Así que ahí hay un hecho que nos quería mencionar también. Un hecho, a ver, ¿cómo se le podría llamar? Un poco más antropológico. El tema también aquí es que es un pacto de luz, como menciona ahí. El segundo pacto, un pacto de luz resplandeciente, donde es colocada la Torá con una corona mayor todavía. Su presentación es más gloriosa. Por eso dice el libro de Isaías que él quiso hacer también una Torá más gloriosa todavía. Es decir, eso se lee, ¿cierto? Siempre en las tardes en el Minjá. Él quiso engrandecer la Torá, quiso engrandecer a Israel, por eso le dio muchos mandamientos. Y podríamos decir que cada uno de esos mitzvot es una corona, es un cuerno. Y los cuernos representan, como dice el Salmo, la fortaleza para servirle a Él. Y también el cuerno representa la salvación, a florecer pronto, ¿cierto? El cuerno de salvación, dice la Midá. La corona, la salvación, está todo asociado en el fondo, aquí. Entonces, la Torá con la que baja Moshe representa cada mandamiento, podríamos decir, una corona. Cada corona resplandece y permite que nosotros podamos resplandecer cuando cumplimos, ¿cierto?, esta Torá. Y eso finalmente conlleva a una salvación, representa la salvación. ¿Cuál es la salvación de las personas? Que no mueran, que vivan. Y por lo tanto tienen que hacer actos que lleven hacia la vida y no hacia la muerte. Actos que mantengan la pureza ritual, como hablábamos, ¿cierto? Los actos de la Torá, los mitzvot, las coronas de la Torá. Eso nos mantiene en la vida, en la pureza. Así que todo esto, ¿cierto?, que hemos visto también lo podemos asociar de esta manera. Luego, el velo está puesto
Para los de dura cerviz, que no pueden, ve la luz del rostro del profeta que levantaría el Eterno, el Mesías, Yeshua. Hay un tema de la dura cerviz que quería yo mencionar ahora también. Lo hablé en una oportunidad, pero me parece que algo muy relevante también para mencionarlo hoy día. En este tiempo, sobre todo, donde lo más que hay que hacer es perseverar y aguantar. Dice la Torá en Shemot: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho: este es mi Dios. Este es tu Dios, perdón, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moshe: he visto a este pueblo y aquí es el pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira en contra de ellos y los consuma más. De ti yo haré una gran nación. En el momento, ¿cierto?, donde, como decíamos, ellos salieron de todo este episodio, resulta que terminan en el becerro de oro. Hay un nombre que aparece en la Torá de qué significa Israel. Israel significa, según la Torá, el que lucha con Dios, ¿cierto? Y prevalece. Aunque literalmente uno podría asociar una raíz, ¿cierto?, con esa palabra, literalmente no está diciendo algo así. Es más que nada un poco más juego de palabras que busca con esa frase, porque tiene más que ver con la rectitud del nombre Israel. Pero la Torá dice que es el que lucha con Dios y prevalece, y por algo lo dice. No hay una característica más que defina mejor al pueblo de Israel o a un judío por ser como se le define en la Torá a Jacob, alguien que lucha con Dios y con el hombre y prevalece, ¿cierto? Bueno, podemos decir que realmente el pueblo de Israel se enfrenta a ambos. Se enfrenta a Dios recurrentemente en la escritura que aparece y también se enfrenta al hombre recurrentemente con las acciones que tiene que diferenciarse del resto. Entonces, permiso. Les dice, ¿cierto? Moshe se apresuró, dice la Torá, a inclinarse a tierra cuando vio esto, adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Y en hebreo dice Ki, dice Kisheoref, porque el pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por herencia tuya. Y este versículo de la Torá, en Shemot 34, 8 al 9, es bastante confuso, porque dice que Moshe se inclina en tierra, dice que adora y dice: si he hallado gracia ante tus ojos, dice ahora, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, es decir, acompáñanos, y luego dice: porque el pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por herencia tuya. O sea, cuando usted quiere vender algo, o cuando usted quiere que alguien le haga un favor, usted no le va a decir, por ejemplo, por ejemplo, usted se va a conseguir un crédito, y le dice: por favor, dame este crédito si he hallado favor delante de ti, porque yo soy un mal pagador, porque yo no cumplo mis pagos a tiempo. Y por esa razón, por favor, extiéndeme este crédito. Usted no le dice algo como eso. Moshe le está diciendo: acompáñanos, ve con nosotros porque el pueblo te dura cerviz. O sea, si él le quisiera dar un argumento bueno, no le estaría diciendo que es un pueblo de dura cerviz. Le diría: porque te vamos a servir, vamos a hacerte caso, ahora sí vamos a cambiar el pueblo. Pero bueno, Moshe tampoco estaba para mentiras. El pueblo sabía que era, o sea, Moshe sabía que eran de dura cerviz. Entonces le dice: porque el pueblo de dura cerviz, acompáñanos. O sea, ten misericordia, este pueblo tiene un problema, es de dura cerviz. Pero también parece que fuera algo malo, pero los sabios comentan que también es algo bueno. Y es lo que hemos estado comentando. Entonces, Moshe luego dice, perdón, el Eterno le dice a Moshe: he visto a este pueblo y aquí ese es pueblo de dura cerviz, le contesta el Eterno. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos, y los consuma más de ti, yo haré una gran nación. Es decir, lo que Moshe le dijo, el Eterno le dijo: sí, he visto que son de dura cerviz.
Ahora déjame y voy a aplicar mi ira contra ellos. Nuevamente, Moshe no le dio el mejor argumento. No lo trató de convencer con las mejores palabras, sino con la verdad. Y el Eterno le dijo, yo sé que son de dura servir y por eso voy a hacer esto. Y de ti voy a hacer una gran nación. Entonces nos debemos preguntar por qué Moshe pudo realmente llevar esas palabras delante del Eterno que hablan de la obstinación del pueblo. Ya. ¿Por qué? ¿Y por qué dice el hebreo porque? Ki en hebreo dice porque este pueblo de duro servicio y no dijo eh, otra frase como haber dicho aún así, aunque este pueblo de duro servir, perdónalos, por ejemplo. ¿Por qué no dijo eso y no otra cosa? Entonces algunos dicen que en realidad Moshe le dijo si este pueblo de duro servicio, acompáñanos. Otros dicen aunque este pueblo de duro servicio, acompáñalo. Pero lo cierto es que la traduce aquí y lo más sencillo que se traduce es porque. Ahora, hay otro comentarista como el Ibn Ezra que nos cita y nos dice: admito que es un pueblo de dura servicio. Por lo tanto, perdona la maldad, cierto, de ellos y nuestro pecado. Y tómanos como herencia tuya. Ah, perdón, me salí de ahí. Ahí. Ah, lo siento, saqué la imagen. Ay, ¿qué hice? Disculpen, un lapsus. Hay muchos botones aquí, muchas cosas. Lo siento. Entonces, Ibn Ezra les dice realmente, dice en esta ocasión, admito que es un pueblo de dura cerviz, por lo tanto perdona su maldad y pecado, porque ya sabes cómo son. Sabes que en realidad tienen un problema. Ahora, el pueblo fue llamado pueblo escogido, etc. Dice reino de reyes, de sacerdotes, y por otro lado, pueblo de dura cerviz, dice la Torá. Entonces, porque esta palabra se utiliza, esta frase se utiliza muchísimo a lo largo de la escritura. ¿Qué significa la dura cerviz? ¿A qué se refiere? En hebreo se dice keshe oref. Keshe oref. La palabra oref viene de la palabra cuello en hebreo. ¿Ya? Keshe es duro, cuello duro. Ya a eso se refiere. Y hace alusión realmente a la nuca. Y aquí es lo que hacía alusión en estos tiempos es cuando se colocaba un animal, ¿cierto? Para que hiciera un trabajo y se le colocaba un yugo, ¿cierto? Sobre su cuello. Entonces, ese término de dura cerviz incluso se asociaba en la antigüedad con la esclavitud, porque también a las personas se les colocaba a veces esto. O sea, una persona, pero también a una persona terca se le llama de dura cerviz. O sea, en otras palabras, una persona terca, que es de dura cerviz o cuello rígido, es como una persona esclava. En otras palabras, tiene mentalidad de esclavo. Y eso es lo que está diciendo aquí también. Este pueblo es de dura cerviz. Sigue con una mentalidad de esclavo. Sigue con la mentalidad de que todavía le tienen puesto, cierto, el yugo en Egipto. Es un pueblo de dura cerviz. Y Moshe dice, yo sé y he visto este pueblo y tiene una dura cerviz. Ahora, este término también que hemos mencionado em, es algo que identifica también muy bien al pueblo de Israel y que es un valor que nosotros tenemos que aprender de todas maneras para nuestros tiempos, para lo que estamos viviendo nosotros. Y es que realmente el pueblo judío ha sido un pueblo muy obstinado, un pueblo de dura servicio. Es un pueblo que a pesar de que han tratado de destruirlo, que han tratado de matarlo, que han tratado de humillarlo y que de aproximarlos hacia la muerte, de que ellos mismos se encaminen hacia la muerte, es un pueblo que ha resistido todos estos embates. Un pueblo de cuello rígido o de dura cerviz es lo que representa ser un pueblo que ha luchado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. ¿El pueblo de Israel lucha con Dios? Sí, lucha con Dios. A veces pelea con Dios, se rebela contra Dios, no cumple la voluntad de Dios, pero está ahí, en la lucha, en la batalla, y también lucha con los hombres. Es un pueblo luchador. ¿Que es obstinado? Sí, pero eso también le ha permitido que se mantenga hasta el día de hoy. Claramente ha luchado, ¿cierto? Contra todo, pero ha prevalecido. Y esa es la característica
¿cierto? Más definitoria quizás del pueblo de Israel. Es un pueblo que ha luchado o que lo han tratado de humillar, de acercar hacia la muerte, pero ha prevalecido. Entonces, por un lado es algo negativo, pero por otro lado es algo positivo. Ser de dura cerviz, no solamente ser terco y ya, sino es ser una persona obstinada. Y nosotros debemos ser obstinados cuando tenemos nuestra posición o nuestra postura. Sobre todo cuando nuestra postura es clara. Tenemos que estar comprometidos con lo que creemos. Aunque suene algo raro, si el pueblo creía que lo mejor era levantar un becerro en ese momento, lo hizo. Y punto, porque creyó que era lo mejor. Obstinado, se equivocó, trajo mortandad, pero fue un pueblo decidido en este sentido. Y es algo que ha caracterizado a Israel, porque para llevar adelante la Torá hay que ser obstinado y decidido. Recordemos las palabras que dijeron los Shilihim, los apóstoles, para los gentiles creyentes. ¿Cómo les vamos a imponer toda esta carga, cierto? De toda la Torá, de la ley, si ni nosotros ni nuestros padres la hemos podido llevar, inclusive. ¿Cómo le vamos a pedir a esta gente que sea tan obstinada como nosotros y que llegue a ese nivel? Porque para realmente cumplir hay que ser obstinado. Y ni siquiera la hemos podido llevar nosotros y nuestros padres, pero aún así, antes de escuchar los mandamientos o lo que el Eterno iba a decir, dijimos sí, lo vamos a hacer. O sea, antes de escuchar, ni siquiera saber y entender, dijimos sí, lo vamos a hacer. Es un pueblo obstinado de corazón. Antes de entender siquiera en qué consiste la Torá, en qué consiste la vida, el camino, el pueblo dijo sí, lo voy a hacer. Heme aquí, estoy listo, preparado. Entonces es un pueblo obstinado. Y esto no se le puede requerir o imponer a las personas, ser tan obstinados. Y a veces esto diferencia a las personas que seguimos, ¿cierto? Al Eterno. Hay gente obstinada. Hay gente que dice, yo voy a seguir a Dios aquí hasta el final y nadie me cambia de esto. Y nadie lo cambia de eso. Pero hay gente que no es obstinada. Un día cree, otro día no, hace, un día no. Algo libre. Pero lo que identifica realmente a un hijo de Israel, a un Ben Israel, es la obstinación, la dura cerviz. En el momento en que entendió que algo era así, lo hizo. Por ejemplo, Shaul, el apóstol, ¿cierto? Shaul el Shaliach. Él fue obstinado. Si tenía que perseguir a los creyentes, los persiguió porque esa era su convicción. Y si después entendió una revelación diferente, siguió hasta el final con ello. No le importó dar su vida, ponerlo por anatema, lo que sea. Él se puso hasta el final. Y eso es lo que caracteriza a un hijo de Israel, el que lucha con Dios, con los hombres. Para llevar adelante la corona de la Torá que hemos estado hablando, esa autoridad hay que ser obstinado. Moshe, ¿qué es lo que hizo? Llegó y rompió las tablas. Si hubiese sido uno, imagínense, con unas tablas escritas por el dedo de Dios, o como dice el libro de Hechos por mano de ángeles. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted se atrevería a romper unas tablas así? Realmente se necesita ser obstinado. Yo las rompo y vuelvo a subir. Y pido unas nuevas. Algo así vemos en la actitud de Moshe. Yo rompí la Torá. Vi que los demás rompían la Torá. Me enojé, me molesté. Pero vuelvo y sigo adelante, ¿no? Y voy y pido otra. Y vuelvo y le digo al pueblo de nuevo. Para que siga hacia adelante. Y no importa que ellos hayan sido los mismos que pecaron y que hicieron el becerro. Perdónalos a ellos. Moshe obstinadamente le dice, no levantes a otra nación de mí, a estos mismos. Y esto, hermano, es muchas veces lo que se requiere para tratar con muchas de nosotros realmente. A veces falta un poquito de fe en las personas. Ser obstinado también con las personas. A lo mejor hay personas que vemos que no tienen algo a lo mejor positivo, como el pueblo de Israel. Pucha, dura, servir. Una y otra vez se caen, pecan, idolatran. No se demoran nada y ya están cayendo. Pero ¿qué hizo Moshe? Confió en ellos. Aún así, puso su vida por ellos. Fue un gran pastor, ¿cierto? De Israel. Y dio su voto de confianza sobre ellos, aun cuando no lo merecían. ¿Les parece algo similar a algo que hemos escuchado ya en otra ocasión? El Mesías también, obstinadamente, nos escogió a nosotros muertos en delitos y pecados,
Realmente es una obstinación. ¿Cómo vas a escoger a los que ya han pecado errado y han hecho lo malo? Y más encima han demostrado que viven así y viven bien. ¿Cómo? Bueno, a ellos llamó y nos llamó. Entonces, hay que tener un poco ese grado de dura servicio. Obviamente tenemos que colocarnos del lado, ¿cierto?, de lo que es correcto hacer. Y ser obstinado en ello y no ceder. En este mundo, ¿cierto?, tan convulsionado, donde hoy día hay que ceder muchas cosas. No estamos diciendo que hay que ser desobedientes, rebeldes. No estamos haciendo ese llamado. Pero no hay que ceder a muchas cosas. Hay que ser obstinados también. Tener convicciones, seguir adelante. Bueno, si alguien cree que esto, ¿cierto?, es algo de lo que tenemos que cuidarnos, no entrar, ¿cierto?, en este juego, no entre. Si alguien dice, no, voy a cuidar, ¿cierto?, a mí, mi familia, etcétera, hágalo. Realmente nosotros tenemos que tener convicción en la vida y seguir hacia adelante. ¿Ya? Obviamente hay cosas que podemos entrar a razonar, porque así lo plantea la Torá, tampoco podemos ser de dura servir en el sentido de Israel, que de no entender algo en un momento. Porque también dice la Escritura, venid y razonemos, ¿cierto? Pongámonos a cuenta, dice el profeta, dice el Eterno. Pongámonos a cuenta, razonemos, vengan, hablemos. Tenemos que razonar también. Pero tenemos y necesitamos ese toque de obstinación. Porque el Eterno confió en nosotros, Moshe confió en el pueblo, aun cuando pecó y erró. De la misma manera el pueblo tiene que confiar los unos con los otros. Tenemos que confiarnos. Hermanos, aunque nos hayamos defraudado muchas veces, tenemos que confiar los unos en los otros. Tenemos que darnos, ¿cierto?, un voto de credibilidad y de confianza. Así como Él confía, aun cuando pecamos y erramos en nosotros. Tenemos que ser obstinados, luchar con Dios y con los hombres. Obstinado en el sentido de la oración, como le hizo Jacob. No te suelto hasta que me bendigas. Seguir, persistir hasta obtener algo de Dios, pero también del prójimo. O incluso hasta que recibamos algo de parte de ellos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un maestro? Le repite la enseñanza a lo mejor 1, 1000 veces a su alumno, aunque la primera no entienda, la segunda y la tercera se la va a repetir 1000 veces hasta que entienda. Porque hay que ser obstinado también para enseñar. No siempre hay que ser obstinado para algo malo, sino para cosas buenas. Y en eso también tenemos que destacarnos y buscar en los principios de la Torá. Que no, la corona de la Torá depende de que la podamos cumplir. Y para poder cumplirla, imagínense a Israel o el pueblo judío en la diáspora, con leyes contrarias, con pueblos que le hacían guerra, que los culpaban de todo, y seguir manteniendo una vida conforme a la Torá, los mandamientos, la comida, o su estructura social. O seguir levantando sinagogas cuando se las quemaban muchas veces. O se las destruían. Hay que ser obstinado, ¿no? Bueno, eso es lo que requiere también el Eterno de cada uno de nosotros. Entonces el pueblo para bien o para mal es obstinado. Lo ideal es que seamos para bien. Porque el Eterno también, el Mesías confía en nosotros y tiene eso. Y requiere eso de nosotros. Entonces, no seamos pasivos en esto. El Eterno también confió en el pueblo porque lo conocía. Y conoce que tenemos que ser así. Por eso, nuevamente, aunque caigamos, aunque demos un paso atrás, hayamos avanzado 2, retrocedimos 5. Vaya, no importa. Volvemos a comenzar y seguimos adelante. Si no luchamos, como lo hace Israel, si no seguimos hacia adelante, porque pasó el pecado del becerro, Moshe lo dio todo para que fueran perdonados y seguir hacia adelante. Y ahora acompáñanos. O sea, no solamente no los destruyas porque hicieron lo malo, sino acompáñalos. Wow. Muchas veces nosotros a lo mejor podríamos ver a una persona mala, destrúyelo, sí, de una. Decir que le vaya mal en todo. No, confiar muchas veces, más allá. Sigue con nosotros, acompáñanos hasta que sean convencidos. Bueno, tenemos que también imbuirnos de esto en estos tiempos. Porque son tiempos difíciles y realmente tenemos que tener una postura firme en cuanto a todo. Ser obstinado en cierto sentido, razonar en otro. No podemos ser como en este momento. No, es que esto es lo que hay que hacer y ya. Podemos estar equivocados. Siempre hay que dejar también ese espacio. Pero cuando hay que tomar decisiones por el Eterno, hay que tomarlas. Entonces Moshe, decidido, rompió las tablas y volvió a bajar con otras. Porque él sabía que el Eterno le iba a dar otras. ¿O no?
Por supuesto que sabía, porque era el propósito de él, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir hacia adelante. Aunque fallemos, aunque retrocedamos, no importa, seguir hacia adelante. Bueno, queridos, yo dejo hasta aquí mi comentario. Quería dar unas palabras de aliento también en este sentido. Y bueno, que cada uno de nosotros sea contado para bien, cada uno obstinado en lo que sea que tengamos en nuestros corazones, porque algo de obstinación tenemos, pero Él nos llamó así, y así tenemos que seguir hacia adelante. Porque aunque se caigan, todo el mundo terremotee, hayan tsunamis, maremotos, como dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, como dice el Salmo, tenemos que confiar y seguir hacia adelante, ¿cierto? Con todo en Él. Bueno, queridos, que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.